Gracias a todos, hermanos, amigo, amiga que nos visita, sea bienvenido. Gracias a Dios, hermanos, porque nos bendice de gran manera. Una vez más, gracias a Él por levantarnos con vida y con salud. Gracias a Él porque estamos llevando un acto más, hermanos, de sus mandamientos, de reunirnos la iglesia de Cristo en el primer día de la semana y acatarnos a sus mandamientos, a su santa doctrina. Antes de comenzar, hermanos, amigo, amiga que nos visita, déjeme decirle que Cristo le ama y que por una u otra circunstancia, si usted le ha faltado a Dios o ha actuado de tal forma que ha pecado contra Él, déjeme decirle que Cristo le ama y que siempre y cuando usted esté arrepentido, con un corazón dispuesto, arrodillado a pedirle perdón a Dios, orándole a Dios, hermanos, amiga, amigo, ojalá Dios tenga misericordia de usted. Dios es amor, es grande su misericordia, pero también es un Dios de temor. Hay que tenerle temor a Dios también, pero no temor de miedo, sino de respeto. Hay que respetar al Dios Todopoderoso. Hoy en esta tarde, hermanos, le he titulado a mi estudio La imprudencia de Usa. Si gustan acompañarme, hermanos, al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 6 al 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hermanos, Aminadab cuidaba el arca de Dios cuando David era rey, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. El arca era sagrada porque simbolizaba la presencia de Dios. Un día David fue a su casa con un carro nuevo para llevar el arca, para llevarla a Jerusalén. Usa y su hermano, dice la escritura, hijos de Aminadab, fueron encargados de guiar ese carro, pasando por la finca de Nacón, y tropezaron los bueyes. Usa puso su mano al arca de Dios para sostenerla, como precaución, pensando que el arca podía caer y romperse. La Biblia dice, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Cómo puede, hermanos? ¿Cómo puede Dios matar a una persona con una buena intención? Vemos que la inercia de este Usa, al ver que tropezaron los bueyes y al ver que tal vez iba a caer el arca, la inercia de Usa fue de agarrar el arca, tal vez para que no se cayera y se rompiera. No era, hermano, suficiente
la sinceridad de él al preocuparse por las cosas de Dios. Muchas de las veces, hermanos, nosotros como cristianos cometemos errores. Tal vez al tomar decisiones que para nosotros se nos hacen correctas, pero ante los ojos de Dios y a los planes de Él son incorrectas. ¿No se ha hecho la pregunta, cuando usted actúa de buena forma para hacer bien a la iglesia, pero es contraproducente? ¿No le ha pasado que trata de hacer cosas buenas pero no le salen bien? No le salen como usted lo planeó o como deseaba. Los planes de Dios, hermanos, son perfectos, pero tenemos que poner, hermanos, mucha atención a lo que es la Biblia, a la palabra de Dios. Tenemos que poner mucha atención a lo que Dios nos pide para llevarlo a cabo, como es sus mandamientos, como es la sana doctrina que seguimos como seguidores de Cristo. Nosotros como iglesia de Cristo que llevamos a cabo lo que son los actos de adoración bíblicas, los santos mandamientos de Dios, debemos de poner mucha atención a lo que nos pide. Desafortunadamente, lo que es en el mundo, hermanos, hay iglesias denominacionales que llevan a cabo por doctrinas de hombres, que ni siquiera, hermanos, agarran la Biblia para basarse en la palabra de Dios. Se basan a su conocimiento, se basan a su opinión y no realmente a lo que dice Dios por medio de su palabra. La escritura bíblica, hermanos, describe la falta de usa como temeridad. Esta palabra, hermanos, temeridad, quiere decir imprudencia, que piensa, dice o hace sin fundamento. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, al no actuar nosotros de tal forma, a no actuar imprudentemente en la casa de Dios. Vamos a analizar, hermanos, la imprudencia de Usa, y es necesario, hermanos, considerar algunos puntos. Como primer punto, hermanos, Dios prohibió su pena de muerte que alguien que no fuera levita mirara el arca. Si gustan acompañarme, hermanos, al libro de Números, capítulo 4, versículo 15. Dios prohibió, dio pena de muerte, que alguien que no fuera levita mirara el arca. Números, capítulo 4, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Y los hijos de dice así la palabra de Dios: no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Usa, hermanos, por su imprudencia, por no conocer la palabra de Dios, cometió un gran error. Vamos a ver otro punto, hermanos.
Dios, hermanos, estipuló que solo los levitas, hijos de Coat, podían cargar el arca. Vayamos ahí al mismo libro, hermanos, de Números, capítulo 4, versículo 15. Números, capítulo 4, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlo, pero no tocarán cosa santa o no sea que mueran. Si se fijan, hermanos, como lo estaba previniendo de no tocar cosa santa, dice la escritura, no sea que mueran. Pero Usa, hermanos, actuó diligentemente. Vamos a ver otro punto, hermanos. Dios mandó cubrir el arca para mudarla. Ahí mismo, hermanos, en Números capítulo 4, versículo 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desamarrarán el velo de la tienda y cubrirán y el arca del testimonio. Vamos a ver otro punto, hermanos. Que Dios mandó cargar el arca a hombro, utilizando 2 varas colocadas en los anillos de cada esquina. Si gustan acompañarme, hermanos, al libro de Éxodo, capítulo 25. Libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Vamos a ver otro punto, hermanos, de que Dios prohibió que se colocara, que no se tocara ni por levita ni por nadie el arca. Ahí en el libro de Números, capítulo 4, versículo 15. Dice: vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevárselos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Si se fijan, hermanos, cómo es clara la palabra de Dios y cómo Usa, por su ignorancia, tal vez por actuar de buena forma, pero diligentemente, le costó la vida. Vemos cómo castiga a Dios, hermanos, a Usa, y lo castiga con la muerte, por actuar diligentemente. El comentarista, hermanos, Bacón, dijo: es mejor dejar que las cosas de Dios peligren, si así quiere Dios, que extender una mano indigna. Hay que poner mucha atención, hermanos, a lo que es a los mandamientos de Dios y a la sana doctrina, de a llevarlas a cabo, como dice su santa palabra, y no actuar nosotros diligentemente en querer hacer cosas de nuestra opinión. Amigo, amiga que nos visitan, hermano, hermana, si Dios mató a Usa por su temeridad, o sea, por su imprudencia, ¿qué será de nosotros, hermanos? ¿Qué será de usted? ¿Qué será de mí?
si actuamos sin fundamento, si cuando llevamos a cabo los mandamientos de Dios y la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, sin fundamento bíblico, ¿qué será de nosotros, hermanos? Si Usa hubiera sido celoso en conocer la palabra de Dios, tal vez no lo hubiera castigado Dios de tal forma de que muriera. Es fundamental, hermanos, actuar conforme a la doctrina de Cristo y de los apóstoles que viene en el Nuevo Testamento. Es deber de cada uno de nosotros escudriñar las Escrituras, de leerlas, de estudiarlas y de meditarlas y de llevarlas a cabo conforme como están escritas, no añadiendo cosas que no vengan a la iglesia. La iglesia de Cristo se identifica, hermanos, como la iglesia única, como la iglesia del primer siglo, que lleva los santos, los mandamientos de Dios y la sana doctrina de los apóstoles. Es deber, hermanos, de cada uno de nosotros meditar en la palabra de Dios. Si gustan acompañarme, hermanos, la primera carta Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se fija, hermano? Cómo nos hace hincapié de persistir y de hacer, de meditar en realmente en llevar a cabo la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento, y de persistir en ella, y que basado en eso, de predicar el Evangelio, tal vez a los que nos oyeren se salvarán. Si gustan acompañarme, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Dice así la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ya que desde la niñez has sabido las sanas escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se fijan, hermanos, cómo a través de las escrituras del Nuevo Testamento, cómo nos hace hincapié en leer, en estudiar, las cuales nos pueden dar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús?
Hay que tener ese gran ejemplo, hermanos, de los hermanos del primer siglo, de los hermanos que vivían en Berea, que escudriñaban, hermanos, la palabra de Dios. No tanto se dejaban llevar por lo que decían cada uno de los apóstoles o de los cristianos, sino que escudriñaban la palabra de Dios para ver si era correcto lo que ellos profesaban, lo que ellos les decían. Hay que tener, hermanos, cuidado. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, describe a líderes ignorantes como ciegos, guías de ciegos, que van al hoyo junto con sus seguidores. Y en el Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 14. ¿Cómo podemos hablar de Dios, hermanos, con un corazón dispuesto, si en realidad ignoramos su palabra, si no la leemos, si no conocemos sus mandamientos, si no conocemos su santa doctrina? Desafortunadamente hay muchas personas que no tienen este hábito de leer, de informarse. Desafortunadamente le creen a personas, acuden a cultos religiosos, y por eso hay mucha denominación hoy en día. Desafortunadamente no hay amor por la lectura. Desafortunadamente, hermanos, para muchas personas, incluso líderes que profesan fe en Cristo, el carro que era perfecto, un medio perfecto de transporte, que utilizaban para transportar el arca de Jehová, no significaba, hermanos, el hecho de que los filisteos habían utilizado para transportar el arca a otro lado, no justifica este medio para el pueblo de Dios. Mas sin embargo ellos lo hicieron. Aquel carro nuevo que hicieron ellos para transportar el arca, tal vez significaba las prácticas sectarias modernas. Y digo modernas porque a través de la historia, hermanos, han surgido muchas denominaciones, que muchas personas, sintiéndose líderes de iglesias, de denominaciones, tal vez actuando de buena forma, pero no conociendo los mandamientos y la sana doctrina de Dios, actúan diligentemente. Hace tiempo estaba viendo un video en YouTube donde una iglesia denominacional estaba pidiendo el diezmo. Sabemos que el diezmo, bueno, es del Antiguo Testamento, y va en contra a lo que es la ofrenda, lo que es la doctrina que tenemos de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Me llamaba mucho la atención, hermanos, cómo lo hacía de tal manera que lo hacía como subasta, como si subastara la bendición de Dios. Esta mujer, esta persona, les decía a las personas que estaban ahí en lo que era en esa casa de oración, que depositaran en la canasta $500 y serían bendecidos. Y si depositaban $1,000, serían más bendecidos. Y si echaban $1,500, serían mucho más bendecidos. No sé si esta persona, hermanos, en realidad
lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo de buena forma, conforme a la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos. No sé si esta persona, hermanos, estaba actuando de buena forma o estaba haciendo cosas diligentemente, que tal vez para ella era bien, pero ante los ojos de Dios estaba actuando de mal forma. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tener mucho cuidado de lo que llevamos por mandamientos y como sana doctrina. No dejarnos llevar por estas personas. No se deje engañar, amiga, amigo que nos visita. La palabra de Dios es clara y sus mandamientos también. Solamente hay que escudriñar bien la palabra de Dios, poner atención, meditarla. También, hermanos, debemos de tener cuidado de sujetar a la iglesia y de llevar como mandamiento o como doctrina el que tengan a un predicador. Sabemos que la palabra de Dios es clara y nos pide que la iglesia de Cristo, debe de tener ancianos, diáconos, maestros, evangelistas. No ser liderada nada más por un predicador, o como en las denominaciones, pastores, pastoras que tienen como líderes. Debemos, hermanos, de sujetarnos a la sana doctrina y de llevarla a cabo. Si gustan acompañarme, hermanos, ahí es la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos de 1 al 7. Dice: requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apaciente, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio. ¿Se fijan, hermanos, hermanas, amigo, amiga, que es clara la palabra de Dios? ¿Cómo manda a designar a personas para enfrente de la iglesia? Que solamente no sea un predicador, que sea un trabajo en equipo para que crezca la iglesia, que como prioridad que la cabeza sea Cristo, los apóstoles, y que a una iglesia como la del primer siglo tenga a la iglesia de Cristo ancianos, diáconos, maestros, evangelistas. Que no todo lo haga solo una persona, que no todo lo haga un hermano, sino a aprender a designar responsabilidades a los hermanos y de esa forma establecer lo que es ancianos, diáconos, maestros y evangelistas. Desafortunadamente, lo que es
en la iglesia de Cristo, en varias congregaciones, desafortunadamente muchas de las iglesias, de las congregaciones, perdón, no tienen eso, no tienen ancianos. Muchos tal vez sí tengan diáconos, tal vez no estén nombrados como tal, pero hacen ese trabajo, lo desarrollan, lo desenvuelven. El ser el diácono, un servidor. Tal vez muchos hermanos no están designados tales como maestros, pero muchos apoyan en dar clases a los jóvenes o dar clases a los niños. Tal vez no están nombrados, pero lo llevan a cabo. Muchas cristianas también, tal vez no tienen el nombramiento como evangelistas, pero más sin embargo lo hacen. Evangelizan, les hablan de Cristo a las personas y le dan las buenas nuevas. Hay que aprender, hermanos, a llevar la sana doctrina de Cristo y de los apóstoles por obra. A empezar a quitarnos esa pereza y empezar a trabajar a favor de la iglesia. No actuando de buena forma y diligentemente como usan, sino realmente basándonos a los mandamientos de Dios y a la sana doctrina, y que Dios nos mire con agrado de que estamos haciendo su voluntad y que la estamos llevando por obra. También, hermanos, he visto que muchas iglesias denominacionales ponen a orar a las mujeres, habiendo hombres que deben de orar en todo lugar. Y desafortunadamente no lo llevan a cabo como mandamiento de Dios, y claro, lo tenemos ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, que también lo llevamos como doctrina. Dice así la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sabemos que la autoridad Dios se la ha dado al hombre, y el hombre debe de orar en todo momento. Pero ¿qué pasa, hermanos? Por ejemplo, cuando no hay varones. Esta pregunta se nos hacía acá cuando estudiaba en la escuela bíblica. Si una mujer puede orar. Nuestra respuesta como alumnos fue, y basándonos a la palabra de Dios, que si la persona tal vez fuera enferma o no pudiera orar, si estuviera acompañada de su esposa, tal vez ella pudiera orar por él. Y era correcto. Tal como se hace en los hospitales, que lo que es en el piso 3, donde no podemos entrar los varones, que solamente es de mujeres, bueno, las mujeres van y oran por ellos, ¿verdad? Siendo si hay niños, pero que ese piso es especialmente para mujeres, y nosotros como varones, bueno, pues no podemos acudir y no podemos entrar a orar por ellos. Mas sin embargo, pues lo podemos hacer e incluir aparte, tal vez aquí en la congregación o en el día de oración. Pero como estas iglesias denominacionales en el culto de adoración a Dios ponen a orar a mujeres, y vemos, hermanos, que eso realmente no es bíblico. Y
y sin fundamento. Son contrarios, hermanos, a lo que nos dice el Espíritu Santo y lejos de los pensamientos de Dios. Si gustan acompañarme, hermanos, a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envenezcáis unos contra otros. No hay que pensar más allá, hermanos, de lo que está escrito. Claro, es la palabra de Dios. Y la iglesia de Cristo está basada en callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla, no añadiendo cosas que no vengan en la Biblia. Por último, hermanos, las circunstancias, tales como pasó en este caso con USA, que tropezaron los bueyes, no pueden evitar e invalidar el mandamiento de Dios. La escasez, hermanos, en las congregaciones de la Iglesia de Cristo no justifica el nombramiento de un pastor. Ni la escasez o la indisposición de varones que quieran entrar, que quieran estar al frente de la iglesia. No justifica, hermanos, la iniciativa también de nombrar, tales como en las denominaciones, a mujeres pastoras. Hay que hablar, hermanos, donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y con esta última cita, hermanos, termino mi estudio. Vayamos a Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, amigo, amiga, Dios castiga al que ama. Tal vez usted ya ha faltado a Dios. Hoy es momento de que se ponga a cuentas con Él. Va a ser entonado un himno de invitación para si usted, amigo, amiga, quiere pertenecer a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Puede pasar, confesar a Cristo como su Señor y Salvador, y así pasar a las aguas del bautismo para ser bautizado y sellado con el Espíritu Santo y ser añadido a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo. Amiga, hermano, hermana, es momento de ponernos en cuenta con Dios. Puede pasar y pedir una oración. Que Dios les bendiga, hermanos.